Hola chicos, para comenzar el estudio de la nomenclatura, es decir, aprender a nombrar los compuestos orgánicos, vamos a partir por los compuestos orgánicos más simples, que son los alcanos. Ellos están formados por carbono e hidrógeno y están unidos entre sí por simples enlaces, es decir, que todos los carbonos que forman la cadena carbonada de los alcanos tienen hibridación sp3. Basado en esto, toda la nomenclatura orgánica parte de la manera en que nombramos los alcanos. Es por eso que este video va a ser el más extenso de la nomenclatura, porque son la base de toda la nomenclatura orgánica. Para comenzar, vamos a definir algunos conceptos que son importantes para la tarea que nos espera. Veamos primero los tipos de carbono que componen una cadena carbonada. Basados en esta estructura, vamos a clasificar los distintos átomos de carbono atendiendo al número de átomos de carbono que tienen enlazado. En principio tenemos los carbonos primarios, que es un átomo de carbono que tiene solamente un átomo de carbono vecino. En la estructura que tenemos, podemos contar con 5 átomos de carbonos primarios. Si se dan cuenta y miran cada uno de ellos, tienen en común que cada uno está enlazado a un átomo de carbono y a 3 átomos de hidrógeno. Tenemos además el carbono secundario, el cual tiene enlazado 2 átomos de carbono, es decir, tiene 2 átomos de carbono vecinos. Si se fijan, este átomo de carbono que está señalado tiene unido 2 átomos de carbono, tiene 2 carbonos vecinos y 2 hidrógenos. Después tenemos los carbonos terciarios que tienen 3 átomos de carbonos vecinos. Se dan cuenta en el que está señalado en verde, que acaba de marcar en verde, tiene 2 CH3 y un carbono enlazado a él y un átomo de hidrógeno. Y finalmente tenemos el carbono cuaternario que tiene 4 átomos vecinos, es decir, no tiene átomo de hidrógeno enlazado porque con átomos de carbono tiene completa su tetravalencia. Luego vamos a ver las diferentes cadenas carbonadas que nos vamos a encontrar en química orgánica. Tenemos las cadenas lineales, donde están los átomos de carbono enlazados uno a continuación de otro, formando como si fuera una cadena, una línea recta, que realmente no es recta, porque ya saben que, sobre todo en esta que está representada, el carbono sp3 tiene un ángulo de 109,5 grados, pero sí no forma un círculo, sino que es una cadena abierta. También se conocen como cadenas lineales o abiertas. También podemos encontrar cadenas carbonadas que son cíclicas o cadenas cerradas, como las que se muestran más abajo. Y además tenemos cadenas ramificadas. Las cadenas ramificadas son a partir del esqueleto carbonado, tenemos ramificaciones o sustituyentes. Estos son las ramificaciones o sustituyentes de estas cadenas. La primera, de una cadena lineal, tiene 3 sustituyentes o 3 ramificaciones, que en este caso son grupos CH3, 3 carbonos CH3, 3 carbonos primarios, y en el segundo caso tenemos una cadena cíclica que tiene 2 ramificaciones que son 2 CH3. Sabiendo esto, vamos a partir del conocimiento que la IUPAC, que es la entidad que se encarga de sistematizar los nombres de los compuestos orgánicos y crear una regla, determinó que la nomenclatura orgánica debía basarse, para que podamos compartirla todos, en un prefijo que determinaba el número de carbonos de la cadena y una terminación o un sufijo que determinaba el grupo funcional. Entonces, lo primero que hay que conocer es los prefijos que corresponden al número de átomos de carbono que presenta cada una de las cadenas. Cuando tenemos un átomo de carbono, el prefijo será met. Cuando tengamos 2 átomos de carbono, el prefijo será et. Cuando tengamos 3 será prop, 4 but, 5 pent, y a partir de ahí ya se puede deducir 6ex, 7ep, 8oct,
y se pueden deducir los prefijos correspondientes al número de carbonos de cada una de las cadenas. En el caso de los alcanos, tenemos como prefijo el número de átomos de carbono y al final o como sufijo tenemos la nomenclatura que corresponde con el grupo funcional. En el caso de los carbonos hay una terminación que es terminación ano de alcano. Entonces, si tenemos un alcano con un solo átomo de carbono, estamos en presencia del metano. Si tenemos 2 átomos de carbono, estamos en presencia del etano, con 3 del propano, con 4 del butano, con 5 del pentano, 6 hexano, 7 heptano y así sucesivamente, respetando cada uno de los prefijos que vimos en la diapositiva anterior. Como vimos al principio del video, las cadenas pueden ser lineales o pueden ser ramificadas. En este momento estamos nombrando cadenas lineales. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos cadenas ramificadas que consisten en esqueletos carbonados? También esqueletos carbonados. ¿Cómo se nombran? Bueno, cuando tenemos una cadena principal y tenemos un radical del tipo CH3, es decir, un solo átomo de carbono, como un átomo de carbono sería que corresponde al metano. Entonces, cuando el metano está como radical, se nombra como metil. Es decir, la terminación il en cada uno de los nombres corresponde con el nombre del radical. Cuando tenemos un radical que está unido a una cadena principal y ese radical tiene 2 átomos de carbono, entonces tenemos un etil. Si tuviéramos 3 átomos de carbono, tendríamos un propil. Si tenemos 4 átomos de carbono, tenemos un butil. En este caso se coloca N-butil porque el N significa que es una cadena lineal. N-butil o butilo si nos vamos a referir a él, metil o metilo si nos vamos a referir a él. Existen otros sustituyentes que son muy habituales, muy comunes en los compuestos orgánicos y que tienen nombres establecidos que se basan generalmente en el nivel de sustitución de los átomos de carbono. Veamos en el primer caso que tenemos el isopropil. El propil se refiere que son 3 átomos de carbono, tenemos un átomo de carbono, un átomo de carbono y otro átomo de carbono. Es iso porque este grupo es simétrico. Si tiramos una línea, vemos que está lo mismo para acá que para acá. Es decir, que el átomo de la cadena que está unida a la cadena principal, el átomo del sustituyente que está unido a la cadena principal, hace que el grupo enlazado sea simétrico. Entonces, es por eso que este tipo de sustituyente se llama isopropilo o isopropil cuando lo vamos a nombrar. En el segundo caso tenemos el isobutilo. Estamos en las mismas condiciones. Tenemos 4 átomos de carbono, pues es un but. 1, 2, 3 y 4. Y si tiramos una línea es simétrico, es decir, que el carbono de este butilo con 4 átomos de carbono que está enlazado a la cadena principal hace que el sustituyente sea un iso, es decir, que sea simétrico, sea de esta forma. Si queremos, podemos dibujar, por ejemplo, un isopentilo. Tendríamos, por ejemplo, ahí esto, cadena carbonada, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tendríamos un isopentilo. Entonces, esas son las características de los iso. Por otro lado, tenemos el sec-butilo. El sec-butilo, este sec se refiere a que el carbono del butilo, es decir, de una cadena de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. El átomo de carbono del butilo que está unido a la cadena principal es un carbono secundario. Es decir, en este caso, este carbono está unido a la cadena principal y es un carbono secundario porque tiene un carbono vecino aquí y un carbono vecino aquí. Esto sería un sec-butilo. A continuación tenemos el terc-butilo, donde el terc significa
que del butilo, de los 4 átomos de carbono, el terciario, el carbono terciario es el que está unido a la cadena principal. Si se dan cuenta, este carbono es el que está unido a la cadena principal y tiene unido un átomo de carbono, otro átomo de carbono y otro átomo de carbono. Es decir, es un carbono terciario porque tiene su tetravalencia completa. En este caso, a este sustituyente se le conoce como terbutilo. También tenemos sustituyentes que pueden ser enlaces dobles, donde en el caso de que el enlace doble esté unido directamente, sea solo un átomo de carbono unido directamente a la cadena principal, estamos en presencia del metileno o el metilinero. En el caso que sean 2 átomos de carbono, tenemos de esta forma, tenemos el etenilo o el vinilo. A continuación tenemos el propenilo, 1, 2, 3, el propenilo o el alilo. Y siguiendo tenemos sustituyentes que pueden ser cíclicos. Para ello se nombra atendiendo al número de átomos de carbono y se le antepone la palabra ciclo. Como es un sustituyente o radical alquilo, tiene la terminación il o hilo. Entonces, en este caso, que tenemos 4 átomos de carbono, tenemos un radical ciclobutilo o un ciclobutil. En este caso tendríamos un ciclopentilo o un ciclopentil. A continuación tenemos ya ahora correspondiente a sustituyentes que son aromáticos y en el primer caso tenemos el grupo fenilo, que es cuando el anillo aromático está unido directamente a la cadena. En el caso que el anillo aromático esté separado de la cadena por un carbono, entonces este grupo se le conoce como grupo bencilo. Ahora nombremos a los alcanos, porque ya sabiendo todos estos antecedentes podemos ver las reglas que son usadas para nombrar a los alcanos. Para nombrar a los alcanos vamos a seguir una secuencia de pasos para que sea de manera más ordenada. Cuando los alcanos son sencillos podemos nombrarlo muy rápido, pero cuando a medida que las cadenas carbonadas van siendo más ramificadas, la tarea se va haciendo más complicado y mantener una continuidad o unas reglas, continuar las reglas, nos hace el trabajo mucho más fácil y nos impide equivocarnos o minimiza las posibilidades de equivocarnos. La primera regla para nombrar los alcanos es buscar la cadena más larga y esa sería la cadena principal. El resto serían sustituyentes. Veamos en este primer caso. Teniendo esta molécula, busquemos la cadena principal. Vamos a ver la que está señalada en rojo, pero hay otras cadenas que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, si empezamos contando por acá, tenemos un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 átomos de carbono con la cadena que está en rojo, pero si empezamos contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí tendríamos 6 carbonos. Vamos a ver qué pasa si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. También podríamos comenzar contando por acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono también. Entonces, la cadena más larga es la de 9 átomos de carbono. Por tanto, esta es la cadena principal. Con esto, ¿qué sabemos ya? Si nuestra cadena principal es de 9 átomos de carbono, ya vimos, cuando vimos los prefijos, que 9 átomos de carbono serían un nonano. Entonces, sabemos que tenemos un nonano. ¿Ya? Este se corresponde con un nonano. Veamos los otros. Veamos en este caso, tenemos la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Veamos aquí 1, 2, 3 y 4. No. Entonces tenemos una cadena principal
con 6 átomos de carbono, por tanto, esta molécula es un hexano. Y en este caso, contando, para no perder tiempo, contando, tenemos que esta es un heptano porque la cadena principal tiene 7 átomos de carbono. ¿Ya? Acá más abajo está un ejemplo de justamente lo que hicimos con esta molécula, que es contar cada una de las distintas posibilidades de cadena principal. Entonces, la primera regla para nombrar a los alcanos es encontrar la cadena principal, que es la cadena más larga. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un compuesto donde tenemos dos cadenas que tienen la misma longitud? Entonces, ahí la cadena que se considera la cadena principal sería la que tenga mayor número de ramificaciones. Veamos en este caso. Acá tenemos esta molécula y vamos a contar las cadenas. Si partimos por acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. 6 carbonos. A ver, vamos a dibujar ahora en otro color. Vamos a contar otra cadena. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Tenemos otra cadena con 6 átomos de carbono. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. No, esta se queda corta. Por tanto, tenemos dos cadenas que están empatadas. ¿Cómo desempatamos? ¿Cuál de las dos? Si las dos tienen el mismo número de carbono, ¿cuál es la cadena principal? La que tenga más ramificaciones. Tenemos en primera instancia la cadena roja, que sería esta. En el caso de que esta sea la cadena principal, tendría una ramificación, que es lo que marcamos en este caso. Pero si tomamos la cadena azul, borramos, si tomamos la cadena azul, vamos a tener que la cadena azul tiene una ramificación y otra ramificación. Entonces tendría dos ramificaciones. Y es lo que pasa en este caso. Entonces, la que es correcta es la cadena azul, que tiene 6 átomos de carbono, pero tiene dos ramificaciones. La segunda regla, después de encontrar la cadena principal, es ver quién es el carbono 1, porque si tenemos una cadena lineal, tenemos dos opciones de tener un carbono 1. Es decir, en este caso, ya elegimos acá la cadena principal, que sería esta en rojo, que está marcada en rojo. Y el carbono 1 podría ser este, pero también podría ser este. Ahora, ¿cuál de los dos es el carbono 1? Segunda regla, numerar la cadena principal desde un extremo al otro de tal forma que se asigna el número más pequeño posible al primer punto de diferencia. ¿Esto en qué se resume? Que el carbono 1 va a ser el que tenga más cerca un sustituyente. En este caso, este y este están empatados. Los dos tienen 3 hidrógenos y un carbono vecino. Nos vamos al otro. Vamos a ver este y este. Este tiene un carbono vecino que está acá y un carbono vecino que está acá. Pero este tiene este y tiene un sustituyente, es decir, tiene otro carbono vecino. Es por eso que esta cadena carbonada, el carbono 1, es este que está señalado porque es el carbono en la esquina de la cadena o el carbono terminal que está más cerca de una ramificación. Entonces, ahí asignamos la cadena principal. Ahora, ¿qué pasa cuando el primer índice de cada secuencia de numeración es idéntico? Entonces se compara al segundo. Es decir, si acá vuelven a estar empatados, seguimos comparando con el siguiente. Por ejemplo, veamos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo
una cadena de 10 átomos de carbono. Vamos a ver quién es el carbono 1. En azul. Este y este son iguales. Este y este también son iguales. Pero este y este tienen ramificación. Por tanto, nos vamos al siguiente. Este y este tienen ramificación. Nos vamos al siguiente. Este tiene ramificación y este no. Por tanto, el carbono número 1 será este, que se marcó en azul. Lo voy a borrar. En esta cadena, para numerar esta cadena carbonada, enumeramos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si todos los números coinciden? Si todos los números coinciden, entonces nos vamos al orden alfabético de los sustituyentes. Por ejemplo, en este caso tenemos este y este son iguales, este y este son iguales, este y este, los dos tienen ramificación, a continuación iguales y a continuación iguales. Significa que los dos carbonos terminales están a la misma distancia a una ramificación. ¿Quién va a ser el carbono 1? Bueno, vemos las ramificaciones. Esta ramificación es un solo átomo de carbono, por tanto sería un metil. Y en este caso tenemos dos átomos de carbono, que sería un etil. Un etil. Entonces, el etil va primero que el metil por orden alfabético, así que este sería el carbono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? A ver, ojo, el orden alfabético se queda como última alternativa. Es la opción para cuando todos los carbonos están empatados en cuanto a sustituyentes. ¿Está bien? Regla número 3. Ya sabemos la cadena carbonada principal, ya sabemos cuál es el carbono 1, es decir, tenemos la cadena enumerada. Ahora vamos a ver cada uno de los sustituyentes. Veamos acá. Tenemos el carbono 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos la cadena principal. ¿Quién es el carbono 1? Carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a ver los sustituyentes. Vamos a dibujarlos en azul. Acá tengo un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente o este radical? Tiene un solo átomo de carbono, por tanto es un metil. Tengo un metil. ¿Dónde está ese metil? En 2. Entonces tengo un 2-metil. Nos vamos al siguiente. Tengo otro sustituyente acá, que es otro metil. ¿Que está en qué posición? En la posición 3. Entonces tengo un 3-metil. A continuación, ¿qué tengo? Este sustituyente. ¿Que cuántos átomos de carbono tiene? 2. Por tanto, tengo un etil. Un etil, ¿dónde? En la posición 4. A continuación, ¿qué tengo? Este sustituyente, que tiene ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2 y 3. Por tanto, es un propil. ¿Dónde? En 5. Tengo un 5-propil. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Tengo dos sustituyentes que son iguales. Tengo 2-metil. Un metil en la posición 2 y un metil en la posición 3. Cuando hay
Un mismo sustituyente en la cadena principal, ya sea en el mismo carbono o en otro, se debe señalar la posición todas las veces que aparezca. Además, a dicho sustituyente se le coloca un prefijo de cantidad, di, tri, tetra, en dependencia de la cantidad de veces que aparezca. Tenemos 2 veces metil, por tanto, acá tengo un dimetil, donde en las posiciones 2 y 3. ¿Ya? Ahora, existen ramificaciones más complejas que se conocen como sustituyentes de sustituyentes. Y es cuando tenemos una cadena principal y nuestro sustituyente tiene un sustituyente adicional. Por ejemplo, en este caso tenemos la cadena principal que tiene 9 átomos de carbono. La cadena principal que tiene 9 átomos de carbono. Y mi sustituyente tiene otros sustituyentes. ¿Cómo se nombra? Del radical, el carbono que está unido directamente a la cadena principal sería el carbono 1 y así se nombra la cadena más larga. Se enumera a partir de él la cadena más larga. A partir de ahí, entonces, se enumeran los sustituyentes. Ahora, vamos allá. ¿Qué tenemos? Tenemos un nonano. Esa es la cadena principal porque tiene 9 átomos de carbono. Ahora, en el carbono 5, yo tengo un sustituyente de sustituyente. Por tanto, ¿cómo escribo eso? 5 guión y entre paréntesis va la cadena que está enlazada a 5. ¿Cómo es la cadena que está enlazada a 5? En la posición 1 tiene un metil y en la posición 2 tiene otro metil. Entonces, y el número total de carbonos del sustituyente es 3, por tanto sería un propil. ¿Cómo se nombra? En 5 yo tengo una cadena principal, que es un propil, que tiene enlazado 2 metilos en las posiciones 1 y 2. Entonces sería 1,2 dimetil propil, porque sigue siendo un sustituyente y los sustituyentes tienen terminación il. Entonces sería en 5, 1,2 dimetilpropil nonano, que sería la cadena principal. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con el otro. En el otro caso, tenemos en la posición 6, tenemos un radical que es un butil ramificado. Entonces, en 6, yo tengo un sustituyente de sustituyentes, por tanto, abro paréntesis. ¿Qué tengo como sustituyente? En 1 tengo un metil, en 2 tengo un metil y en 2 tengo otro metil. Por tanto, sería 1,2,2 trimetil y la cadena principal es un butil, entonces butil, cierro y viene la cadena principal que es un dodecano. Si tuviéramos en esta cadena otros sustituyentes más sencillos, por ejemplo, tuviéramos un metil en la posición acá, entonces eso se nombra fuera del paréntesis. Sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si la estructura fuera así como la dibujé ahora, es decir, que en la posición 7 tuviera un metil, ordenamos por orden alfabético y me quedaría 6, 1,2,2 trimetil butil, 7 metil dodecano. Ahora, la IUPAC cada determinado periodo de tiempo saca nuevas recomendaciones y hace unos años sacó una recomendación para nombrar los sustituyentes de sustituyentes, donde lo que dice es que el sustituyente se cuenta la cadena principal completa y a la posición del carbono que está enlazado a la cadena principal es al que se le coloca el il del sustituyente. Por ejemplo, veamos en este caso.
Si seguimos las nuevas recomendaciones de la IUPAC, tenemos un 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, por tanto tenemos un butil. Tenemos un butil como cadena principal del sustituyente, pero ese butil está unido a la cadena principal por el carbono 2, por tanto sería un bután, sería un bután 2, porque está unido por las dos il. Esa sería la cadena principal. Ahora los sustituyentes, ¿qué tiene? En la posición 3 tendría un metil. Entonces 3 metil, 3 metil, bután 2 il, porque está unido a la cadena principal por el carbono 2, nonano. Pueden elegir, las dos maneras son válidas, son recomendaciones de la IUPAC y las dos formas están correctas. Finalmente, cuando ya tenemos la cadena principal, el orden de los carbonos y tenemos definido cada uno de nuestros sustituyentes, lo que nos toca es ordenar alfabéticamente cada uno de los sustituyentes. Entonces, en este caso, tenemos, como habíamos dicho, tenemos metil, etilpropil. Entonces, en orden alfabético, primero va el etil, porque empieza con E, después va el metil, porque empieza con M, y finalmente el propil. Después que estén ordenados, entonces juntamos. Entonces sería 4 etil, 2,3 dimetil, porque el que se cuenta es el met. Fíjense que ordenamos alfabéticamente acá. Metil, 5 propil nonano. En este caso tenemos un etilo en la posición 3 y un metilo en la posición 7 y tenemos una cadena principal de 9 átomos de carbono, por tanto 3 etil, 7 metil nonano. Los prefijos de cantidad, que era justo lo que les estaba mencionando, en este caso, los prefijos de cantidad y aquellos que contienen iones como el sec-butil y el ter-butil no se tienen en cuenta en el orden alfabético. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un sustituyente que sea un sec-butil, el orden alfabético lo da la B. En ambos casos porque tiene guión. Bueno, y para terminar les dejo estos 4 alcanos ramificados para que ustedes se encarguen de nombrarlos. Yo les aconsejo que den pausa al video, dibujen las estructuras, la traten de nombrar y que luego entonces la cotejen con la que les dejé. ¿Ya? Bueno, entonces les deseo suerte y nos vemos en el próximo video.